Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a presentar en este video el siguiente tema que se llama distribución de frecuencias, que todavía forma parte de la unidad número 1. Este tema, en lo que nosotros vamos a revisar es algunas formas de ordenar los datos y presentarlos, que serían, por ejemplo, con tablas y gráficas, como algunas de las que vemos aquí en la diapositiva. Entonces, ustedes pueden tener a lo mejor muchos datos y esos datos pueden ser complicados interpretar a primera vista. Una forma de que esa información se presente de manera ordenada, resumida, es a través de estas herramientas que son las gráficas y las tablas. Esto de la distribución de frecuencia luego lo vamos a seguir utilizando un poquito más adelante también. Cuando hablemos, por ejemplo, de probabilidad, porque las distribuciones de probabilidad es como si hiciéramos, por ejemplo, tablas de frecuencias. Entonces es importante que esto quede claro. Realmente es sencillo, no es muy complicado hacer ni las tablas ni las gráficas, porque las gráficas, por ejemplo, ya las podemos hacer en software como Excel, por ejemplo, o algún otro que nos pueda ayudar, y las tablas realmente son sencillas. Entonces eso es lo que vamos a revisar en este pequeño video. Bueno, lo que les decía, lo que vamos a revisar son tanto tablas como gráficas. Las gráficas son una representación equivalente de lo que nosotros podamos poner también en una tabla, ¿sale? Entonces son equivalentes tanto las tablas como las gráficas. Yo, por ejemplo, puedo tener una muestra como esta que tengo aquí, en donde tengo 4 hombres. Los monitos azules representan a los hombres y los rojos representan a las mujeres. Entonces tengo 4 hombres y 6 mujeres. Entonces esa muestra yo la puedo representar ya sea a través de esta tabla o a través de esta gráfica, y me dicen exactamente lo mismo. Si se fijan, tengo 4 hombres, 6 mujeres, y en las barras también es la misma información. Entonces yo tengo diferentes opciones para presentar esta información. Los que vamos a ver, las herramientas que vamos a ver en este video son tablas de frecuencias. Vamos a ver también los histogramas, los polígonos, las gráficas de barras y de pastel, y tal vez en otra sesión podamos ver lo que son las gráficas de tronco y hojas, y la de caja y líneas, o de caja y bigotes, que también se le llama así, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ver en este video hasta las gráficas de barras, perdón, hasta las gráficas de pastel, para ver cómo ordenar esos datos y cómo presentarlos. Aquí lo que yo les pongo en esta diapositiva pues son ejemplos de tablas de frecuencias, en donde pues tengo diferentes variables tabuladas. Tengo, por ejemplo, número de hijos, sexo de la persona que ha sido encuestada, nivel de felicidad. Entonces, si se fijan, tengo inclusive información que puede ser tanto de variables cuantitativas como de cualitativas. Podemos trabajar en las tablas de frecuencias con ambos tipos de variables. La idea es presentar esta información de manera resumida, sin perder información o perder muy poca información. Es decir, cuando ustedes hacen un resumen de cualquier información, pues van a quitar partes que pueden ser no importantes, y entonces al hacer esa síntesis a lo mejor pierden algo de información. Entonces las tablas también consisten en hacer síntesis de esos datos que tenemos sin que se pierda la información, o que sea muy poca la información que se pierda, para que nosotros podamos a un primer vistazo, de manera más sencilla, interpretar los datos que tenemos enfrente. Tenemos dos tipos de frecuencia que podemos tabular en estas tablas, y son los ejemplos que pueden ver ahí en la diapositiva. Para todas las tablas, la primera columna, es decir, la columna que está a la izquierda, lo que tenemos es la variable. Les decía, en un caso pues es el número de hijos, en otro caso es el sexo, en otro caso es el nivel de felicidad. Y luego la siguiente columna es la frecuencia que llamamos frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta es el número total de individuos, de respuestas, de resultados que tengo. Por ejemplo, el anterior eran
4 hombres y 6 mujeres. Esa es una frecuencia absoluta, porque es el conteo de cada una de esos resultados de la variable. Entonces, por ejemplo, en el número de hijos, pues yo puedo tener que 419 no tienen ningún hijo, que 255 personas tienen un hijo, que 375 tienen dos, o por ejemplo en la tabla de más abajo, en la de felicidad, ustedes pueden ver que 467 personas dijeron que son muy felices, o 13 personas no contestaron. Esa es una frecuencia absoluta, ¿vale? El conteo de cada una de esas respuestas que tenemos. Y luego podemos tener en la siguiente columna un porcentaje. Ese porcentaje es a lo que nosotros le llamamos una frecuencia relativa, que puede estar representada así como en porcentaje, como está ahí en la tabla, o puede estar representado en decimal. Por ejemplo, en el primer caso del número de hijos que tienen un 27.6%, también podría estar representado como .276, ¿sale? Es una equivalencia. Entonces, eso pues, se llama pues frecuencia relativa, porque es la cantidad relativa tomando como referencia el total de esas respuestas que yo tengo. Entonces mi total, por ejemplo, en la primera tabla pues son 1509 respuestas o 1509 conteos. Entonces el 419 corresponde al 27.6% de ese 1509. Entonces esa es la idea de la tabla, presentar información de diferente forma y ordenada. Y entonces pues, puede ser muy útil para calcular diferentes características de la muestra de la población que nosotros estamos tomando esos datos. Ahorita más adelante vemos algunos ejemplos para que vean cuál es el tipo de información que podemos ver rápidamente en estas tablas o que nos ayudan a visualizar estas tablas. Entonces aquí está nuevamente el ejemplo de la tablita de los hombres y de las mujeres. Entonces en la primera columna yo tengo mi variable, que es el género. En la siguiente columna yo tengo entonces la frecuencia absoluta. En este caso es la frecuencia absoluta, que son 4 hombres, 6 mujeres, que eso me da un total de 10, que es el tamaño de la muestra. Y luego la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje. Aquí está sencillo, porque como son 10, entonces 4 hombres corresponden al 40% o al 0.4 del total de la muestra. Y entonces las mujeres representan el 60% o 0.6. Entonces esa es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces realmente no es muy complicado, simplemente es ordenar, hacer el conteo en la absoluta y sacar porcentajes o fracciones, si lo quieren ver también así, para sacar las frecuencias relativas. También les decía, podemos manejar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Aquí yo, por ejemplo, tengo una tabla o unos datos que se sacaron, por ejemplo, de unos niños a los que se les diagnosticó si tenían parásitos. Y entonces, entre los parásitos que se encontraron, pues había estos que están nombrados aquí, como Yardia, Entamoeba, Ascaris. Y entonces, si ustedes cuentan, van a ver que son 21 resultados. Obviamente, se repiten varios de ellos. Entonces, aquí ver la información como para saber cuántos, de cuál había más, de cuál había menos o qué porcentaje había de cada uno de ellos, puede ser un poquito más complicado o no tan sencillo que el verlo ordenado en una tabla, como por ejemplo en esta que tengo aquí. Entonces, en esta tabla, que es una frecuencia absoluta, yo ya los tengo ordenados. ¿Cuál es la frecuencia de la Yardia lambda? Pues son 6, de las Ascaris son 6, del Enterobius 6 y la Entamoeba son 3. Entonces, lo que hice con la diapositiva anterior, con la información anterior, fue contar cuántos había de cada uno y resumirlo entonces en esta tabla. Si se fijan, pues obviamente tengo 21% que es el total. Y en esta tabla, aparte de la frecuencia absoluta que ya les comenté o que ya calculamos, puedo sacar entonces o se añade también la columna de la frecuencia relativa, que en este caso está en un porcentaje. Entonces, esos 6 que salieron con Yardia lambda, ¿a qué porcentaje corresponde del total de 21 niños que yo tenía?
Entonces corresponden al 28.57%. Esa es una frecuencia relativa. O también les digo, lo podrían poner como decimal, que sería igual que si ustedes pusieran 0.2857. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces esa es una frecuencia absoluta y esa es una frecuencia relativa. Aquí nada más es otro ejemplo, igual, pero esto es con datos cuantitativos ya. Por ejemplo, ustedes pueden tener un grupo de personas y los ordenan por la edad que tengan. Entonces, 52 personas, que es la primera columna, que es la frecuencia absoluta, 52 personas tienen 19 años, 32 personas 20, 46 personas 21 y así. Y luego pueden sacar su frecuencia relativa, es decir, el porcentaje al que corresponde, por ejemplo, ese 52, ese 32, ese 46, respecto al total, que en este caso son 534. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de 52 personas respecto a ese 534? Pues son 14.70. 32 personas, que son los que corresponden a los de 20 años, pues son 9%. Y así, y ustedes entonces ustedes obtienen un porcentaje para cada uno de ellos, una frecuencia relativa, y obviamente el total pues va a sumar el 100%. Eso es una frecuencia relativa, no está complicado. Y luego viene otra columna que podemos añadir, tomando el mismo ejemplo de la diapositiva anterior. Tengo yo la columna de las frecuencias absolutas y luego tengo yo la columna de las frecuencias relativas. Y además yo puedo hacer lo que conocemos como frecuencias acumuladas. Y aquí yo puedo tomar como base las relativas o las absolutas. Aquí en el ejemplo, como yo lo tengo, estoy sacando una tercera columna, que es la que está al último, de frecuencias acumuladas, pero relativas, porque estoy tomando el porcentaje. Podría sacar una de frecuencias acumuladas, pero absolutas, si tomo los valores absolutos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí lo que se hace es nada más ir sumando, acumulando la proporción o los valores de la categoría anterior. Es decir, 19 años, ¿no? La categoría de 19 años. Pues ya quedamos que son 14.70%. El acumulado hasta ahí, pues es 14.70% porque no tengo una categoría antes. La siguiente, 20 años, tengo 9%, pero es el acumulado de los que yo tengo de 19 y obviamente de los que tengo de 20 años. Entonces es 14.70 más 9 me da 23.70. Y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, saco la frecuencia acumulada relativa de las personas de 23 años, pues entonces tengo que sumar el porcentaje de esos de 23 años, que es 7.35, y todos los anteriores, es decir, 18.94, 12.99, 9 y 14.7. Entonces eso me va a dar un total o un resultado de 62.98. Y así, si se fijan, la última categoría, que es el de 25 años, me tiene que sumar entonces el 100%, porque ya estoy contabilizando la totalidad de mis porcentajes. Entonces, así es como se calcula una frecuencia acumulada. Y lo mismo se podría hacer con las absolutas. En lugar de yo ir sumando porcentajes, voy a ir sumando los valores absolutos. Es decir, si yo quiero sacar el absoluto, el acumulado hasta los 21 años, pues entonces tendría que sumar 46, 32 y 52 y obtendría ese resultado, que sería una frecuencia acumulada pero absoluta. Bueno, este nada más es otro ejemplito, no otra tablita también que sirve de ejemplo, en donde yo tengo igual, tengo en la primera columna pues es mi variable, que en este caso también es número de hijos, y luego tengo una frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta es nada más ir contabilizando cuántos hijos tenía, por ejemplo, cuántas personas tenían 0 hijos, cuántas personas tenían un hijo, cuántas personas tenían 2 hijos, y entonces pues que 419, 255, 375, y así obtuvimos todos los resultados. Y luego la siguiente columna pues es la de los absolutos, que son la de los relativos, que son los porcentajes. Si mi total fueron 1509, como puedo yo ver ahí abajo,
¿A cuánto corresponden esos 419? Pues corresponden al 27.8%. Y la última columna ya es la del acumulado, sobre el relativo también. Entonces es exactamente lo mismo. Si yo quisiera saber cuántos son la frecuencia acumulada en los que tienen 3 hijos, pues tengo que sumar el 14.2, el 24.9, el 16.9 y el 27.8, y eso me va a dar como resultado el 83.8. ¿Vale? Entonces, así es como se van haciendo los acumulados. ¿Y para qué me sirven los acumulados? Por ejemplo, los acumulados me sirven para contestar preguntas como esta, de forma rápida. Yo podría preguntarles, ¿qué porcentaje de personas tienen 2 hijos o menos? ¿Cuántas personas tienen 2 hijos o menos? Entonces, tendría que tomar a las personas que tienen 2 hijos, a las que tienen un hijo y a las que tienen 0 hijos. Eso es la pregunta. 2 hijos o menos. No necesito ya hacer el cálculo o el conteo, porque yo ya lo tengo aquí directamente en el 2, que sería 69.5. ¿Vale? O por ejemplo, yo les podría preguntar también, ¿cuántas personas o qué porcentaje de personas tienen menos de 4 hijos? Si les estoy diciendo menos de 4 hijos, quiere decir que puedan tener 3, 2, 1 o 0. Entonces yo ya no tomo el 4, tomo el 3. ¿Cuántas personas tienen menos de 4 hijos? Pues es a partir de aquí, de 3 hacia el inicio. Entonces 83.8. Yo ya lo tenía sumado, no necesito hacer la suma. Entonces, para ese tipo de cosas es como para lo que sirve el tener los datos arreglados, ordenados en este tipo de tablas de frecuencias. Después les voy a dejar algunos ejercicios del libro para que ustedes los hagan y hagan las tablas de frecuencias. Y es bien sencillo, pero igual, si hay alguna duda, pues luego la comentamos. Aquí está otro ejemplo. Les decía que se puede hacer tanto con porcentajes o con fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada en fracción. Si se fijan aquí, yo estoy sumando, no como en el otro caso. En el otro caso yo sumaba de arriba hacia abajo, voy sumando. ¿Sale? Empiezo por el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4 y hacia ese sentido estoy acumulando. Nada más depende de cómo esté acomodada su tabla, porque aquí sí podemos acomodarlos en un... o sea, estas tablas de frecuencia acumuladas tienen sentido en variables que yo puedo ordenar. Acuérdense que también vimos ya lo de las variables ordinales también, por ejemplo, que sería el caso de esta tabla. Entonces, esta ordinal yo puedo ordenarlo en nivel de dolor. Puede ir desde ninguno, leve, moderado, severo. Y esta tabla yo la pude haber acomodado, por ejemplo, poniendo primero arriba ninguno y luego yéndome hacia abajo con leve, moderado y severo. Pero aquí en el ejemplo, pues así la empezaron. El de hasta abajo es ninguno y van hacia arriba en severo. Entonces, ¿cómo tienen que ir acumulando? Nada más para que tengan en cuenta eso. Tienen que ir acumulando de la categoría menor, vamos a decirlo así, a la mayor. Es decir, aquí no van a empezar a acumular desde arriba, no van a empezar a sumar 4, 8, 17 y 31. Lo que tienen que empezar a sumar es 31, 17, 8 y 4, porque a esa escala es a cómo va. Pero eso ya depende de cómo esté arreglada nada más la tabla, ¿sale? No, nada más fíjense en eso, cómo está arreglado, en dónde empieza el de menor nivel, para entonces hacia adelante irle sumando. Y entonces aquí tenemos la frecuencia en la primera columna, nuevamente es la categoría o la variable, que es la severidad del dolor. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que sería nada más el conteo, ¿no? 4 personas dijeron que tenían dolor severo, 8 moderado, 17 leve y 31 dijo que no tenían ningún dolor. Y luego la frecuencia relativa del total de esos datos, a cuánto corresponde 4, 8, 17, 31. Está en fracción, está en decimal, pero si ustedes lo quieren ver como un porcentaje, pues el primero sería 7%, el de moderado es 13%, el de leve 28% y el de ninguno 52%. Entonces la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y luego podemos tener las acumuladas, tanto de la absoluta como de la relativa. Entonces les decía, voy sumando yo hacia arriba. El primero pues es 31, se queda igual. Y luego 31 más el 17, que es el del siguiente que sigue hacia arriba, 48.
y luego 31 más 17 más 8, 56, y luego 31 más 17 más 8 más 4, me va a dar el total de 60, ¿sale? Yo tuve un tamaño de muestra de 60. Y con los relativos es igual. Aquí voy sumando igual, el de abajo pues se queda igual como .52, luego le sumo .28 y me queda como .8, y luego le sumo al siguiente el .52, .28 y .13, son .93, y obviamente al final, que es el de severo, le sumo todos, es decir, .52, .28, .13 y .07, y me tiene que dar como resultado el 1, que sería lo mismo que si ustedes lo tuvieran en porcentajes, 52%, 80%, 93%, y al final les va a dar 100%, ¿sale? Aquí puede haber, a la hora que hagan los ejercicios, un pequeño descuadre, a lo mejor dependiendo de cuántos decimales ustedes tomen, ¿no? A lo mejor no les queda en 1 o 100%, a lo mejor les queda 99.98%. No es que estén mal, sino que a lo mejor había muchos decimales y por ahí perdieron algo de esos decimales. Pero ya no les puede dar un resultado, por ejemplo, si es porcentaje, no les puede dar una cosa como 102 o 103, porque entonces sumaron ahí algo mal. O si lo están haciendo en decimal, pues no les puede dar un resultado como de 1 o 1.5, porque el total es 1, ¿no? Les pudo haber dado, a lo mejor les digo, dependiendo cómo hayan tomado los decimales, .99, 1.002, alguna cosa así, ¿no? Pero tiene que cerrar a ese balance. Entonces, bueno, es nada más otro ejemplo de cómo se hace esta tabla de frecuencia. Ok, bueno, les voy a dejar ejercicio, les decía de eso. Está sencillo, creo. Y si no, revisamos las dudas que pueda haber en la sesión en Meet. Otra parte de estas tablas. A veces, aunque lo tengamos por tabla ordenado, podemos tener mucha información, demasiada información, y aún así aunque la ordenemos, sigue sin ser muy práctico. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esa información? Como por ejemplo con esta tabla. Ya es una tabla de frecuencias, si se fijan. O sea, en lugar de yo tener 13 veces a personas que tenían 2 años de edad, o 29 veces personas que tenían 3 años de edad, yo ya los tengo ordenados en esta tabla, con esta frecuencia, ¿sale? Yo de un total de 394 personas, yo ya saqué 16 filas, ¿no? Entonces, yo ya resumí bastante esa información, pero aún así 16 filas, pues es bastante, es mucha información. Entonces, ¿qué puedo hacer para resumir aún más la información? Aunque claro, aquí se puede ir perdiendo un poquito más de esa información, como yo se los decía al inicio. Irlos agrupando, ¿sale? Los puedo ir agrupando. En lugar de que tenga las frecuencias únicamente por cada uno de las por cada una de las categorías, tomo varias categorías y entonces hago grupitos y me van a quedar entonces en este caso pues menos categorías o menos filas en la tabla, que es algo como lo que podría hacer ahorita en el siguiente ejemplo. Primero vamos a ver las reglas más o menos de cómo agrupar los datos. Por ejemplo, hay que obtener el valor mínimo y máximo para decir el número de intervalos. Generalmente el número de intervalos recomendado es entre 5 y 15. Ya menos de 5 son muy pocos, y 15 pues sigue siendo una tabla muy muy grande, o más de 15 sigue siendo una tabla muy grande, ¿sale? Entonces si ustedes tienen menos de 5 intervalos, pues a lo mejor realmente no les conviene mucho agrupar los datos, ¿vale? La información no era tan extensa. Y si tienen más de 15, pues sigue siendo muy extensa la información, a lo mejor necesitan todavía agrupar más para que no queden tantos intervalos. Asegurar los límites del intervalo, ¿a qué se refiere con esto? Decir exactamente dónde empieza y dónde termina el intervalo, para que los datos no se puedan repetir entre uno u otro intervalo, porque si no estaríamos contemplando datos, los estaríamos sobreestimando, ¿no? Los estaríamos como contando dos veces, porque si yo los pongo en dos grupos al mismo tiempo, pues eso me generaría un problema. Entonces, bueno, que es algo que tiene que ver con lo que yo les mencioné en el primer video, que era lo de las modalidades, que fuera exhaustivo y excluyente. A esto se refiere lo excluyente, que un valor no puede estar a la vez en dos intervalos al mismo tiempo, porque entonces podría estarlo contando dos veces, por ejemplo, y que sea exhaustivo,
quiere decir que pues no me deje ningún dato afuera. Entonces, por eso debo yo de asegurar los límites del intervalo para hacerlos bien, pues, que no me quede ningún número afuera, ningún valor afuera, y que tampoco uno se vaya a repetir en ambas modalidades. Ahorita vemos el ejemplo con la tabla para que quede un poco más claro. Y generalmente la amplitud de los intervalos debe de ser más o menos del mismo tamaño, ¿no? O asegurar que sean del mismo tamaño en lo posible. Es decir, si en un intervalo tengo, o mis intervalos decido que sean de 5, pues tratar de que todos sean de 5 elementos. Es decir, que no tenga un intervalo de 3 y luego otro de 4 y luego otro de 6 y luego otro de 2, ¿no? Sino que todos sean, por ejemplo, de 3, 3, 3 y 3. Ahorita lo vemos con el ejemplo. ¿Qué es esto de aquí? Miren, tomé la tabla anterior, que era esta, y lo que hice fue agrupar varios valores en un intervalo. Y entonces el primer intervalo es de menos de un año de edad hasta 3. Y el otro intervalo o el otro grupo pues ya es de 4 a 6, el siguiente de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15. Y entonces lo que hago ahí es resumir aún más la información y puedo sacar nuevamente mis valores, mis frecuencias absolutas y relativas. Por ejemplo, vamos al primer caso, que es el del intervalo que hice desde menos de 1 hasta 3 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que conté los que había de menos de 1, que son de 2, eran 2 personas. Y luego los de un año, que eran 8 personas. Y luego los de 2 años, que eran 13 personas. Y luego los de 3 años, que eran 29 personas. Entonces, eso me dio un resultado de 52. Y así fui haciendo con cada uno. En el de 4 a 6, entonces sumé los que había en 4, los que había en 5 y los que había en 6. ¿Sale? Y si se fijan al final, tengo mis 394, que es el total que yo tenía en la tabla original. 394. No estoy dejando ninguno afuera ni estoy repitiendo tampoco ningún valor. Si se fijan, aquí podemos ver también que más o menos los intervalos, bueno, no más o menos, los intervalos tienen el mismo tamaño. Porque, por ejemplo, de menos de 1 a 3, estoy tomando menos de 1, 1, 2 y 3. En el primero estoy tomando 4. 4 filas, vamos a decir, de la tabla original. Y luego en el siguiente estoy tomando 4, 5 y 6. Y ahí estoy tomando 3. Y luego en el siguiente estoy tomando 7, 8 y 9. Otra vez son 3. Y luego en el siguiente 10, 11 y 12. Otra vez tomé 3 filas. Y luego 13, 14 y 15. Volví a tomar otras 3 filas. Aquí nada más el primero pues quedó con uno de más, porque tampoco lo podíamos repartir exactamente en los intervalos, pero quedaron con la misma amplitud. Eso es a lo que se refería la diapositiva anterior en el último punto, que dice la misma amplitud. ¿Sale? No quedó en uno donde puse menos de 1 y 2, y luego en el siguiente puse los de 3, 4, 5, 6 y 7, y luego en otro intervalo los que me sobraron, ¿no? Pues quedaron todos disparejos ahí los intervalos, ¿no? Entonces aquí quedaron uniformes, de la misma amplitud. Eso es lo que le llamamos con eso, la misma amplitud. Y entonces, bueno, así es como se construye una tabla de frecuencias agrupadas. Es eso nada más. Agrupar varias modalidades o varias filas, si lo quieren ver así, de la tabla para tenerla más resumida. Y se puede hacer igual, les decía, una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa y también inclusive sacarlas acumuladas. También se puede hacer eso. Bueno, esto fue en cuanto a las tablas, ¿sale? Les digo, les voy a dejar unos ejercicios después para que hagan unas tablas de frecuencias. Lo revisamos también en la siguiente clase en el Google Meet. Y ahorita vamos a ver entonces las gráficas, ¿sale? ¿Qué gráficas vamos a ver? Dentro de las gráficas vamos a ver de dos tipos, que están las que son de datos cualitativos, que son las gráficas de barras y las gráficas de pastel, y luego vemos las de datos cuantitativos, que también son histograma y polígonos de frecuencia, ¿sale? Esos son los dos tipos de variables que podemos obviamente graficar y algunas de las gráficas que podemos utilizar. Vamos empezando primero con la de los datos cuantitativos, ¿sale? Vamos a ver primero vamos a verlo así como está ahorita, aquí en el texto. Primero vamos a ver los de los datos cualitativos, que son las gráficas de barras y las gráficas de pastel, y luego ya vemos cómo se hace un histograma y cómo es un polígono de frecuencia, ¿sale? Entonces empezamos con estos que son los de barras.
Miren, ahí está uno de barras, seguramente inclusive algunos de ustedes ya habrán hecho para alguna otra clase, materia, inclusive una gráfica de barras, ¿no? Entonces, en la gráfica de barras ustedes pueden poner tanto frecuencias absolutas como frecuencias relativas. Por ejemplo, ahí en el eje de las 10 está graficada la frecuencia relativa. Y en el eje de las X lo que ustedes tienen pues es el resultado o la modalidad de cada de esa variable que ustedes tienen. Por ejemplo, esta es la del mismo ejemplo que les mostré hace un rato de la tabla de la percepción del dolor. Y entonces, si se fijan aquí también la gráfica está ordenada de ninguno, leve, moderado y severo. Va siguiendo ese orden también de intensidad de izquierda a derecha. Entonces, si se acuerdan de la tabla o si regresan el video, van a ver que en la tabla ninguno, acuérdense que estaba en punto 5, la frecuencia relativa. El leve estaba en punto 3 casi. Y entonces es el mismo ejemplo, nada más que ahora en lugar de presentarlo en tabla, lo estamos presentando en una gráfica. Y les decía, aquí en este ejemplo está la frecuencia relativa, pero ustedes pueden poner también la frecuencia absoluta. Y van a ver también pues, que tiene la misma forma o el mismo comportamiento. ¿Sale? Y entonces pues estas gráficas obviamente son muy útiles para de forma muy visual ver cómo se están comportando esos datos, ¿no? Aquí rápidamente yo puedo saber que el 50% de las personas, ¿no? Dijo que no sentía ningún dolor. Entonces muy rápido yo puedo ver estas gráficas. Eso me recuerda, ¿no? Ahorita pueden ver, bueno, no ahorita, desde hace 6 meses, no sé cuánto, pueden ver en las tardes, ¿no? Las conferencias del subsecretario de Salud que presenta un montón de gráficas, ¿no? Entre ellas seguramente presenta algunas de barras. Ya tengo mucho que no lo veo, la verdad, pero seguramente saca algunas de estas gráficas que estamos viendo aquí ahorita, ¿no? Gráficas de barras, histogramas y de este tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque visualmente, pues obviamente transmiten más que el presentarles yo simplemente los datos ahí, ¿no? Así como que, pues ahí están los datos, léanlos, ¿no? A ver qué le entienden. Pues con una gráfica se entiende mejor. También podemos agrupar datos en esta gráfica. Fíjense cómo podemos agrupar. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí dos variables. Puedo tener, en este ejemplo que tengo en esta gráfica en particular, puedo tener la variable de nivel de educación, pero también puedo tener la variable de género o de sexo. Y entonces, por ejemplo, tengo nivel básico para hombre y para mujer. Tengo nivel medio para hombre y para mujer, técnico para hombre y mujer y universitario para hombre y mujer. Por eso tengo dos barras pegaditas. Y entonces, estas gráficas realmente son sencillas de hacer. Las pueden hacer ustedes en Excel, ¿no? En Excel no hay mucho complicación. Le piden y salen muy bonitas, ¿no? Como las pueden poner aquí como estas en cilindro, con diferentes colores, más cuadradas y pueden cambiarle muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, vamos a decirle así, que yo puedo tener en este tipo de gráficas. Inclusive puedo graficar dos variables en la misma y entonces observar y hacer inclusive comparaciones. También se pueden hacer inclusive ahí en Excel, si ustedes le buscan ahí, gráficas de barras acumuladas. Igual, cada barra tiene diferentes colores, entonces cada color va encima de uno sobre otro en la misma barra y entonces cada color pues les indica una categoría que se ha ido acumulando, ¿no? Entonces no está complicado, obviamente no los voy a poner a hacer a que lo hagan a mano, o bueno, yo no creo que ya nadie lo haga a mano, ¿no? Más si ustedes van a hacer una presentación, imagínense que van a hacer una presentación como las del subsecretario de salud, pues no la van a hacer a mano, ¿no? Pues la van a hacer aunque sea en Excel, ¿no? O puede ser cualquier otro programa, porque ahora ya hay muchos que tienen inclusive muchas más opciones, ¿no? Entonces, no hay mucho que hablar en esta barra, en esta gráfica. Bueno, algunas cosas de las que sí hay que mencionar es que, por ejemplo, y que es importante que noten, es que para este caso las barras están separadas. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la diapositiva anterior, las gráficas de barras son para datos cualitativos. Entonces, cuando son datos cualitativos, el espacio entre las barras me representa que no hay continuidad, ¿sale?
no hay continuidad entre una categoría y la otra, es decir, entre ninguno y leve, por eso hay un espacio. Y también se utilizan, o también se puede utilizar, por ejemplo, para variables cualitativas, pero variables cualitativas discretas, por ejemplo, el número de hijos. Entonces, si yo pudiera aquí graficar número de hijos, es una variable cuantitativa, pero tiene una escala, o es una variable discreta. ¿Por qué? Porque solamente toma valores enteros, es decir, sería 1, 2, 3, 4, inclusive 0 hijos. Y entonces, obviamente, entre 1 y 2, por ejemplo, no puede haber valores ahí entre esas barras. No podría yo tener 1.1 hijos, 1.2 hijos, 1.5 hijos. Y entonces por eso estas se utiliza para este tipo de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas, pero discretas. Y el espacio, y se debe dejar espacio entre barra y barra, porque eso es lo que indica que no hay valores entre, o no son valores continuos lo que hay ahí. Entonces eso es importante mencionarlo, porque van a ver que el histograma se parece mucho, pero van a ver que en el histograma sí las barras están pegadas. Y otra característica, bueno, que es obvia creo, pero hay que mencionarla, es que la altura de la barra obviamente representa la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, de esa barra. Entonces aquí es la altura. La menciono porque ahorita van a ver que en el histograma generalmente también eso es lo que representa la altura, pero tiene una consideración ahí que la voy a mencionar. Entonces, la altura de la barra, pues obviamente representa la frecuencia y obviamente pues va a ser proporcional a la altura de las otras barras. Por eso les decía, pues yo inmediatamente veo que de lo que hay más es de ninguno, porque la barra es más alta, eso es lo que me indica. Ok, este ejemplo ya lo vimos. Y vamos entonces, con, bueno, me brinqué, ¿no? Por eso está ahí el diagrama de pastel, que realmente no hay mucho que decir de él porque a lo mejor la gráfica de barras o el histograma inclusive lo podrían hacer en una hoja cuadriculada con una regla, pero aquí hacer la gráfica de pastel pues es todavía más engorroso, complicado hacerlo a mano, cuando Excel se los puede dar facilísimo con colores y bien redondito, ¿no? Acá si lo quisieran hacer a mano pues tienen que agarrar el compás, un transportador, ver a cuánto corresponde cada sección del pastel. Entonces bueno, aquí la mención es, o lo importante de la gráfica de pastel, es que cada porción es proporcional a la frecuencia, ¿sale? En el otro caso, en el caso de la gráfica de barras, pues la altura es lo que nos representa la frecuencia. Aquí, por ejemplo, aunque yo no le ponga el porcentaje, aquí lo tienen, ¿no? Aquí ven el porcentaje, aquí ven el porcentaje, pero aunque yo no se lo pusiera, ustedes de simple vista podrían saber que el rojo tiene un mayor porcentaje que el resto, ¿no? O es el que se presenta en mayor cantidad, porque es una mayor proporción o una mayor rebanada del pastel. Entonces, pues eso es lo que nos indica o lo que representa esta gráfica de pastel. La inconveniente que tiene, o a diferencia, por ejemplo, del de barras, es que aquí sí yo no puedo poner más de una variable, solamente puedo representar una a la vez. Si quiero hacer comparación o poner otra variable al mismo tiempo, pues tengo que hacer dos pasteles separados, dos gráficas de pastel separado, ¿sale? Entonces les digo, realmente esta pues es muy sencilla, porque Excel ustedes meten los valores y les va a dar automáticamente el tamaño de cada rebanada de ese pastel. Entonces, pues no tiene mucha explicación, porque aparte pues estoy seguro que más de alguna ocasión habrán visto una gráfica de pastel. Bueno, vamos entonces ahora con las gráficas que representan variables numéricas. Entonces, como son variables numéricas, les decía, la primera diferencia que vamos a encontrar es que si yo quiero graficarlos como una especie de barras, van a estar pegadas esas barras. Y entonces ya no se llama gráfico de barras, se le llama histograma. Cuando utilizamos nosotros barras para representar variables numéricas o variables cuantitativas, se llama histograma. Pero pues es básicamente igual que una gráfica de barras. También ustedes pueden poner en el eje de las Y una frecuencia relativa como la que está aquí, o pueden graficar
frecuencias absolutas, y en el eje de las X, lo que ustedes ponen ya son los valores de esa variable. Les decía, ustedes ven que las barras están pegadas. ¿Por qué? Porque entonces eso lo que nos quiere decir es, o lo que está tratando de representar, es que entre categoría y categoría, o valor y valor, puede haber una cantidad continua, ¿no?, de valores, de números que van a estar ahí. Entonces por eso se representa así. Entonces tengan cuidado nada más de eso, de cuidar la forma. Si ustedes tienen una variable cualitativa o una variable numérica pero discreta, es una gráfica de barras en donde tienen que hacerlas separadas. Si es una variable numérica que es además continua, pues entonces tienen que poner todas las barritas juntas. De hecho, esto es algo como lo que seguramente vieron en cálculo el semestre pasado, ¿no? En estas técnicas que utilizaban para sacar el área bajo las curvas, en donde lo que hacen es tener muchas barritas, ¿no?, muchas secciones abajo de esa curva, para poder hacer un cálculo del área que está ahí, ¿no? Y entonces es una distribución continua. Entonces estas cosas, les digo, aunque ahorita son sencillas, ¿no?, no tienen mucha dificultad, porque pues, que es una gráfica, es un histograma, ¿no? Igual las variables, que si es continua o discreta. Es importante que no lo pierdan de vista, porque más adelante lo seguimos utilizando cuando hablamos, por ejemplo, de distribuciones continuas o distribuciones de probabilidad que son discretas. También hay distribuciones de probabilidad que son para variables continuas y para variables discretas. Entonces tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Entonces si ustedes desde ahorita están entendiendo esto, inclusive les puede ayudar más adelante para visualizar qué es lo que está sucediendo en otras herramientas que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el histograma entonces tiene otra particularidad. Les decía, por ejemplo, que en la de barras era una cosa obvia, ¿no?, que el tamaño, la altura de la barra representa la frecuencia o qué tantas veces se repite ese valor, ya sea en frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Aquí realmente, y es lo que les acabo de decir con lo del comentario de cálculo, que realmente lo que nos dice o qué es lo que representa la frecuencia en la barra no es la altura, es el área. Pero para hacerlo sencillo y de manera práctica, como siempre ponemos las barras de la misma amplitud, es decir, que tengan el mismo ancho todas las barras, entonces eso hace que automáticamente se traduzca también en que la altura entonces nos va a representar la frecuencia de ese valor. Nada más ténganlo en cuenta. En el histograma no es realmente la altura, es realmente el área, ¿sale? Pero por esta cosa que hacemos de manera práctica, si ustedes tuvieran, por ejemplo, barras como en este dibujo que tengo aquí, en esta gráfica, tuvieran barras de diferente grosor, entonces ahí sí tendrían que sacar el área de cada uno para saber ciertamente cuál es el que tiene mayor área y entonces cuál es el que se repite más, ¿no? Entonces sí estaría bien complicado, porque entonces no me sirve de mucho la gráfica, porque tendría que estar revisando área por área. Pero si yo tengo todas las barritas del mismo ancho, de la misma amplitud, entonces les decía, eso automáticamente se convierte entonces en que la altura también me va a representar, igual que en la gráfica de barras, me va a representar la frecuencia de esa categoría. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, ok. Bueno, este nada más es un ejemplo de otro histograma, pero los histogramas también se pueden acumular. Es decir, ustedes tienen una tabla de frecuencias acumuladas y esa tabla de frecuencias acumuladas también la pueden graficar con esos datos. Y entonces lo que van a obtener es esta figura, en donde la primera va a ser una barrita chiquita que conforme vayamos recorriéndonos hacia los siguientes valores, va a ir creciendo hasta llegar, por ejemplo, y aquí lo tienen, ¿no?, la frecuencia acumulada en la última barra es de 100%, hasta ahí tiene que llegar, hasta el 100%, porque están acumulando los valores anteriores. Entonces esta es la forma que debe de tener. Si yo, por ejemplo, les digo, grafíquenme un histograma acumulado con estos valores y ustedes me sacan como una montaña rusa, lo hicieron mal.
porque esta es la forma que tiene que tener, tiene que ir creciendo conforme vamos avanzando. Y la última barra obviamente debe de tener el 100%, el 1 si lo hacen en decimales, o el total si lo están haciendo en sus frecuencias absolutas, ¿sale? El total del conteo si lo hacen en frecuencias absolutas. Entonces esto es un histograma acumulado que tiene, pues es igual, construye igual las barritas pegadas, nada más tiene esta característica. ¿Qué más? Ok, esos son los que llamamos histogramas, que son como barras, pero también podemos representarlo con líneas, como es esto, que es exactamente los datos anteriores que tenía, pero esto, como son líneas, se les llama polígono, es un polígono de frecuencias. Entonces los que son barras se llaman histogramas, y estos que son líneas se les llama polígonos de frecuencias. Y entonces, si se fijan, es exactamente el mismo, nada más que en lugar de poner barras yo pongo líneas, e inclusive yo podré encimar los dos como están aquí. Tengo mi histograma y sobre mi histograma tengo mi polígono de frecuencias, y sí, exactamente las mismas consideraciones de las que ya hablamos, la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta en el eje de las Y, las categorías acá en el eje de las X, las alturas, las barras, y nada más hay que ir poniendo entonces puntos para construir el polígono, puntos a la mitad de las columnas o a la mitad de mi intervalo de mi categoría que tengo en mi eje de las X, e irlos uniendo con líneas, y entonces eso es lo que me da esto, que es lo que llamamos polígono de frecuencias. Pero si se fijan, me dice exactamente lo mismo y tiene la misma forma, por eso yo las puedo encimar así. Entonces es exactamente lo mismo. Y yo puedo hacer también un polígono acumulado, que es igual al histograma acumulado. Si se fijan, tiene también la misma forma. Empieza con un valor pequeñito y luego va incrementándose hasta llegar al 100%, o en este caso que es 1, que ya quedamos que es el equivalente, y forma esta figura. A este polígono de frecuencias acumuladas también se le llama ojiva, ¿sale? Así se le llama, ojiva. Es lo mismo. Si yo les digo, grafique una ojiva, y ay, ustedes se quedan pensando, ¿no? Porque me ha pasado que les digo en el examen, haga una ojiva. Ay, ¿cuál es la ojiva? La ojiva es lo mismo que el polígono de frecuencias acumuladas, que es este que yo tengo aquí, ¿sale? Y se hace igual que este otro polígono, ¿sale? Que es el equivalente a este histograma acumulado, ¿sale? Nada más porque este es con líneas, se le llama polígono acumulado, de frecuencias acumuladas, u ojiva, ¿sale? Ese es el otro nombre, ojiva. Entonces, pues ese sería el tema de hoy, el tema de este video. Les digo, trato de ser rápido en los videos para no, por varias consideraciones que ya les platiqué en clase en Google Meet. Entonces trato de hacerlas pues lo más puntuales, sintéticas posibles, pero ya saben que las dudas, el extendernos más, el detalle si es necesario, pues los vemos entonces en la sesión de Google Meet, ¿sale? Igual también les voy a dejar unos ejercicios para que quede claro este tema. Y la ventaja también pues que tienen es que pueden repetir el video, ¿no? Pero aún así, si las explicaciones son muy, porque ya les dije, puede ser que sí sean muy someras, muy superficiales las explicaciones. Bueno, la idea es que hagamos más detalles en las sesiones en línea y con los ejercicios que les voy a estar dejando. Bueno, entonces esto es todo. Pues gracias y nos estamos viendo entonces en la siguiente sesión sincrónica.